En esta segunda clase teórica vamos a inspeccionar distintas buenas razones que podemos esgrimir para incluir la epistemología o la reflexión metacientífica en la formación en ciencias, en la educación científica general de la población, en la enseñanza de las ciencias naturales en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el superior. En los años 90 del siglo pasado, en el mundo desarrollado, y aquí incluimos a Argentina, que fue pionera en este tema, se produce un gran cambio en las finalidades proclamadas para la educación científica de la población general, en el contrato entre ciencia y ciudadanía, en la necesidad de una educación científica de calidad para todos y todas, o una alfabetización científica de calidad. Se produce un viraje, un giro hacia un nuevo perfil formativo, la idea de que todas las personas que atraviesan la escolaridad obligatoria, que termina a los 14, 15, 16 años en los distintos países del mundo, consigan tener una educación científico-tecnológica de calidad, crítica, emancipatoria, democrática, que habilite a la participación. Este cambio de finalidades y propósitos y cambio del perfil avisorado para la escuela lleva a grandes reformas en el currículo. Estamos ahora imaginando un chico o una chica que va a salir de la escuela hacia el mundo del trabajo, o hacia estudios superiores, o hacia estudios de carácter técnico, equipado con un mínimo de herramientas críticas de ciencia y tecnología y sobre ciencia y tecnología, capaz de moverse en un mundo actualmente muy sofisticado desde el punto de vista científico-tecnológico y que depende fuertemente de la ciencia y tecnología y que forma, desde el punto de vista de la sociedad, de la economía, la cultura y la política, un conglomerado fuerte con la empresa científico-tecnológica. Entonces este viraje en el tipo de educación científica que estamos proponiendo para los chicos y chicas del siglo XXI desencadena enormes cambios en los programas anuales de las materias, las ciencias integradas o el conocimiento del medio en el nivel inicial y primario, después la física, la química, la biología y otras ciencias naturales que pudiera haber en el secundario básico, en el secundario superior, y por último también, en cierta medida, dada la autarquía del sistema, en el nivel superior, no universitario y universitario. Cambian también mucho los textos, los libros de texto que se reforman a fondo, proponiendo nuevas imágenes de ciencia y científico, un nuevo estilo de ciencia para la ciudadanía, los materiales didácticos en general, además expandidos para nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el nuevo material disponible y la emergencia de una divulgación y popularización de la ciencia de muy buena calidad. Y por último también cambia obviamente la formación inicial y continuada del profesorado. Profesores y profesoras ahora tienen nuevos componentes más alineados con esta idea de ciudadanía, ciudadanía científicamente informada, nuevas herramientas para enfrentar esta formación alfabetizadora, emancipadora, crítica y ciudadana, y un fuerte componente metacientífico en su formación inicial y en la formación continuada, que sería la cualificación docente, la capacitación. Al mismo tiempo, y en parte como consecuencia de todo esto, en el campo de la didáctica de las ciencias naturales como disciplina académica, erudita, consolidada, se potencia, toma fuerza un área de investigación interesante que vincula educación científica con metaciencia, con epistemología, historia y sociología de la ciencia, o en general con la mirada metacientífica. Emerge así una nueva idea, un nuevo constructo teórico, el de naturaleza de la ciencia, que va a probar ser muy potente en estas últimas 4 décadas, sobre el cual hay muchísimo escrito y pensado, y hay muchísimo desarrollo teórico, empírico y práctico aplicado. Un concepto que vamos a trabajar a fondo en la materia. Con este viraje en las finalidades y propósitos grandes y un tanto utópicos para la formación científica de la ciudadanía en el siglo XXI, se consolida, toma personalidad, fuerza, empuje, un nuevo componente curricular. En el currículo de las ciencias naturales, de nivel inicial, primario, secundario básico, secundario superior y nivel superior, aparece la necesidad de enseñar sobre la ciencia. No solo el contenido científico puro y duro, las ideas, los conceptos, los modelos, las teorías, las proposiciones, los métodos, los experimentos, todas las cuestiones propias de la empresa científica, la actividad científica y el conocimiento por ella generado, sino también una reflexión de segundo orden, una reflexión de carácter meta, como vimos en la primera clase teórica, sobre esa empresa científica que permita entender qué es ella y qué impacto ha tenido en la sociedad y la cultura. También un poco la evolución a lo largo del tiempo y la configuración como forma de entender el mundo.
Entonces, lo novedoso aquí, para la escuela argentina, que viene una tradición europea, franco-alemana, mediada por España y por Italia, lo novedoso aquí no es la introducción de filosofía de la ciencia o historia de la ciencia en la escuela, que ya existía desde fines del siglo XIX, contenidos de ese estilo en la escuela argentina, sino que ahora estos contenidos de carácter epistemológico histórico van a estar en el propio currículo de ciencias, en los propios programas de ciencias naturales. Quiere decir que el profesor, la profesora de física, de química, de biología, ciencias naturales integradas o de otras disciplinas afines, va a tener que enseñar esta reflexión sobre la ciencia dentro del espacio normado y reglado del currículo de física, química, biología, ciencias, etc. Esto supone un gran desafío para los profesores y un nuevo tipo de formación necesaria, y en parte ya empieza a dar una pincelada general a una de las finalidades importantes del aprendizaje de la epistemología, que es una finalidad profesionalizante. Los profesores y profesoras necesitamos este componente emergente de epistemología para diseñar mejor nuestras clases y asumir estos retos planteados por el nuevo currículo de ciencias. En la conflación, la connivencia, el acercamiento, la sintonía entre las reformas grandes del currículo con los nuevos componentes y la nueva investigación didáctica, en la que esta área de trabajo emerge fuertemente, aparece innovación didáctica, aparece renovación del aula, aparece renovación de las metodologías, de los enfoques, los abordajes, las técnicas, los materiales, los textos, acercando epistemología a la enseñanza de la ciencia. Epistemología y otras metaciencias, dado que en el mismo movimiento, en la misma oleada, historia de la ciencia, sociología de la ciencia y otras reflexiones de carácter meta, de segundo orden, se acercan al campo de enseñanza de la ciencia. Entonces tenemos mucha investigación, como decía en la diapositiva anterior, y también mucha innovación fundamentada, innovación de buena calidad, con fundamento teórico, para enseñar mejor ciencias naturales con el auxilio de las metaciencias, en particular de la epistemología. Es en este contexto que se inscribe la clase teórica, preguntándonos por el valor formativo de la epistemología, o más en general de la reflexión metacientífica, en la formación general de las personas, en la educación científica obligatoria. Existe un trabajo fundacional, ya un poco antiguo, pero no por ello pasado de moda, clásico absoluto, muy citado, el de la profesora Rosalind Driver, que fue una famosa didacta de las ciencias inglesa, ya fallecida, y colegas suyos en Leeds, en Inglaterra, un libro llamado Young People's Images of Science, Imágenes de Ciencia en Gente Joven. Este libro no está traducido al español y es relativamente fácil de conseguir por medios un tanto espurios. Es un libro interesante que plantea muchas cuestiones acerca de esta nueva enseñanza de las ciencias para la ciudadanía, con fuerte carácter metacientífico. En particular, indaga, como era propio de la época, en las representaciones socialmente instaladas, socialmente compartidas, sobre ciencia y científicos, que hay en los estudiantes de diferentes edades y diferentes países, y que van a ser el telón de fondo sobre el cual vamos a tratar de enseñar reflexión sobre la ciencia en la escuela. En ese trabajo famoso, Rosalind Driver y los colegas definen algo así como finalidades de la enseñanza explícita de la epistemología. Esto está puesto entre comillas porque en realidad no es la expresión de ellos hablan más bien de esta mirada de ideas sobre la ciencia, la educación científica alfabetizadora, pero de alguna forma filtrado a través de la lente de la materia que estamos trabajando, la epistemología de la física, se puede traducir a las finalidades o propósitos que cumpliría la inclusión de contenidos explícitos, la inclusión intencionada y explícita de contenidos, de epistemología y en general de otras metaciencias, en la enseñanza usual, regular, normal, tradicional de las ciencias naturales para todos. Ese estudio y caracterización de las distintas finalidades de lo epistemológico en la ciencia de la ciencia nos lleva a pensar en las diferentes audiencias blancos, los destinatarios de la formación epistemológica, en los diferentes trayectos, sistemas y niveles de la educación de los diferentes países. Podríamos hablar, por ejemplo, al menos de 3 audiencias blanco interesantes que son importantes para la discusión en la materia. Sería epistemología para la ciudadanía, para la formación de ciudadanos y ciudadanas habilitados para la vida democrática en su adultez, para la formación del profesorado de ciencias, formación inicial y continuada del profesorado de ciencias, o sea, profesionalización docente en ciencias naturales, y para científicos y científicas, para personas que van a seguir la carrera de investigadores científicos y van a retroalimentar el sistema, y van a tomar decisiones y hacer avanzar el complejo científico-tecnológico en un futuro cercano. Ni las ideas de Driver, ni
la categorización de fundamentos de epistemología para la enseñanza, o de propósitos de epistemología para la enseñanza, o de finalidades de epistemología para la enseñanza que vamos a discutir aquí, son exactamente relacionables de manera biyectiva, directa, con ciudadanos, profesores científicos. Nos vamos a situar en un nivel intermedio, difuso, donde vamos a hablar en realidad de chicos y chicas alfabetizados científicamente, empoderados, emancipados, ¿sí? Democratizados, que ulteriormente van a ejercer ciudadanía, y de los cuales algunos van a ser científicos y algunos otros profesores. Son una poca cantidad de ambos, una subclase de estos ciudadanos formados van a ser profesores científicos. Así que la discusión va a ser más, en términos generales, sobre el valor de una mirada crítica, epistemológicamente informada, en los distintos niveles de la educación, y en particular en la educación obligatoria, sobre todo en la última parte de la primaria, y la secundaria básica, que abarcaría más o menos de 12 a 15 años. Vamos a hablar entonces primero de una finalidad intrínseca. Sería la idea de tomar la epistemología por su valor nominal, por su valor directo, por lo que ella es, porque representa una reflexión de segundo orden o de carácter meta, como dijimos en la primera teórica, que es crítica, de naturaleza crítica, y que es sumamente potente, afinada, pertinente, a medida del objeto. Es una reflexión sobre el conocimiento y la actividad científica. Si tomamos la epistemología reciente y actual, último cuarto del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, diríamos que es una reflexión sobre la actividad científica, que también habla de su producto colateral, que es el conocimiento. Se sitúa en el terreno de la actividad de explicar, como dijimos en la primera clase, y toma entonces las explicaciones como producto de esa sofisticada actividad. Trata de reflexionar epistemológicamente sobre la naturaleza de las explicaciones científicas, o del proceso de explicar en ciencias naturales, y de los productos de ella derivados. En esta finalidad, entonces, el propósito sería enseñar ideas epistemológicas famosas, históricas, consolidadas, a menudo compartidas o consensuadas, algunas más idiosincrásicas o minoritarias en la comunidad, otras más extendidas y transversales, que consideramos muy potentes para que el estudiantado de diferentes niveles educativos pueda pensar sobre la ciencia con rigor y con fines. Aquí hay un ejemplo sumamente conocido, muy extendido, muy clásico, pero no por ello menos importante para esta clase. Tomar una de las ideas epistemológicas, un concepto epistemológico, un constructo epistemológico muy famoso, con mucho prestigio en la comunidad epistemológica y una larga historia de planteamiento y enriquecimiento, que sería el concepto de carga teórica de la observación. La idea de que la observación no es neutra, ni aséptica, ni objetiva, ni carente de sesgos y de filtros, se comienza a extender y aceptar en la comunidad epistemológica en los años 50 del siglo XX, toma diversas formulaciones, y es un tal Hanson, Norwood Russell Hanson, epistemólogo estadounidense de esa época, de la posguerra inmediata, que lo formula bajo el constructo de carga teórica de la observación. La idea de que la observación científica, nuestra intervención en el mundo, está cargada de teoría, atravesada de conjuntos teóricos, de miradas teóricas, que de alguna forma dan contexto, encuadre, constriñen y formulan, dan forma, formatean nuestra observación. Un ejemplo clásico de física para esto sería entender la caída libre. Como ya discutimos un poco, tanto en el primer teórico como en el primer teórico práctico, una idea positivista, extendida, naif, ingenua sobre la ciencia es la creencia de que las leyes físicas están en el mundo, y que los físicos y físicas solo las desvelan, las descubren, las ponen en valor o echan luz sobre ellas, que de alguna forma se enteran de que estas existen, pero estas son inmanentes, eternas, inmutables, separadas de nosotros, corresponden al universo físico y a su factura, a su construcción, a su arquitectura, y no al esfuerzo de la mente humana por dar sentido, del espíritu humano por dar significado. Entonces, bajo esa mirada ingenua, positivista, muy extendida todavía, incluso extendida en círculos formados como profesores y científicos, parecería como que la gravedad o la caída libre son cosas que existen en el mundo, son indudables e innegables. No podemos contra ellas, no podemos negar. Por supuesto que esta formulación es muy extrema y peca de realista ingenua. De alguna manera encuentra en el mundo algún fenómeno, efectivamente las cosas se comportan de una determinada manera cerca de la superficie de la Tierra, pero al construirlo físicamente y con matemática, de alguna manera se produce una sustitución, una metonimia de la parte por el todo. La construcción matemática, la conceptualización física, parecen tomar realidad. Entonces lo que existe efectivamente es la caída libre o la gravedad, y no
un conjunto de fenómenos englobados bajo la idea de caída libre. Como estuvimos discutiendo ya y seguiremos a lo largo de este curso ampliamente, negar la existencia de la gravedad o la caída libre es un ejercicio sano e interesante, que no comporta decir que el mundo se comporta de cualquier manera y que yo puedo hacer cualquier cosa, y que si me tiro por el balcón, un día puedo caer para abajo, otro día puedo caer para arriba y otro día puedo quedar sobrenadando y flotando. Significa entender que hay un conjunto de fenómenos duros, independientes de nuestra cognición y nuestra volición, de lo que nosotros pensemos y que nosotros queramos hacerle al mundo, que han sido así desde hace mucho y serán así por mucho más tiempo, por lo menos mientras la configuración del campo gravitatorio en las vecindades de la Tierra se mantenga igual, pero que eso no quiere decir que lo que está ahí sea la gravedad. La gravedad es una idea teórica formulada por personas, por científicos, para explicar esos hechos del mundo. Lo que permanece, lo que está ahí, lo que es objetivo en el sentido clásico de objetividad, lo que no puede cambiar ni nuestra cognición ni nuestra volición, es que los cuerpos se mueven cerca de la superficie de la Tierra de una determinada manera. Pero esto, conocido desde antiguo, ha sido pensado, ha sido teorizado, ha sido explicado de diferentes maneras, de muy diversas maneras, a lo largo del tiempo. La caída libre, de hecho, es una construcción medieval tardía, ya anunciando después a Galileo y después, por supuesto, la formulación newtoniana más estricta. En realidad, que las cosas van para abajo cuando las suelto, es sabido desde la Grecia antigua y mucho antes, es sentido común y observación organizada. Entonces lo que tenemos es, a partir de la Grecia antigua, formulaciones teóricas, miradas intencionadas sobre qué significa que los cuerpos se muevan de esa determinada manera. Y así teníamos a Aristóteles explicando que eso tenía que ver con la naturaleza del cuerpo, con su esencia, con los elementos de los cuales está formado el cuerpo, que si el cuerpo es pesado, es grave, es térreo, tiene más tierra que otros elementos, entonces va a ir para abajo, va a buscar su lugar natural, que es la superficie de la Tierra. Que tierra pide tierra, entonces el movimiento natural de los cuerpos pesados o graves, formados por más tierra que otros elementos, es hacia abajo, es caer, es moverse hasta encontrar la superficie de la Tierra donde se van a quedar. A lo largo del medioevo se modifican parcialmente estas ideas, introduciendo la noción de ímpetus, este impulso, esta fuerza guardada que llevan los cuerpos en sus movimientos forzados y violentos, y llegamos entonces a Galileo, salteando bastantes siglos y simplificando un poco la historia, en donde él se vuelve a ocupar de estos temas, con auxilio del que se había logrado en el medioevo tardío y en el Renacimiento, y vuelve a mirar esta cuestión revisitando las ideas de Aristóteles con un poco de crítica, mostrando ciertas incongruencias de asociar la velocidad de caída al peso del cuerpo y razonando con experimentos mentales, con inferencias sobre la necesidad de pensar que esa caída es relativamente independiente del peso del cuerpo. Es totalmente independiente en el vacío absoluto y es relativamente independiente en la atmósfera terrestre. Entonces ahí tenemos una nueva conceptualización de caída libre, el uso extensivo de los planos inclinados para hacer que ese movimiento se expanda en el tiempo, se haga más lento y sea más visible, más medible, una serie de artefactos bastante sofisticados para lograrlo, y la formulación de esta idea de inercia y de esta relación musical o matemática o geométrica entre espacio y tiempo en la caída libre, donde de alguna forma aumentan distinto el espacio recorrido con el tiempo transcurrido. Y esa relación se puede tipificar geométricamente. Después tenemos a Newton pensando esto en una afinidad, que es la gravedad, una atracción entre todos los cuerpos, solo por el hecho de ser extensos y masivos. Y después tenemos, por supuesto, formulaciones ya relativistas en el siglo XX, donde en realidad se vuelve a pensar este tipo de movimientos como movimientos en espacio de 4 dimensiones, con una topología bastante extraña, entonces son movimientos naturales de minimización de alguna variable en esos espacios curvados y extraños. En todos los casos, si hacemos esta visita rápida y un poco simplista, desde Aristóteles hasta Einstein, nunca dejaron de caer los cuerpos. Quiero decir que si suelto algo, el lugar hacia el que va es hacia abajo relativo a nuestro abajo, nuestra concepción de arriba y abajo. Esos hechos duros del mundo no pueden ser alterados ni por nuestra cognición, ni por lo que sabemos de ellos, ni por nuestra volición, por lo que queremos hacerles a ellos. Lo que sí ha cambiado rica y profundamente a lo largo del tiempo son las conceptualizaciones humanas acerca de eso, que como les conté de manera breve y simplificada, han sido muy distintas a lo largo de 24 siglos.
Aquí tenemos algo que complementa lo que dije en la diapositiva pasada y que de paso sirve para empezar a pensar en la estética general de esta materia y cómo se trabaja en las siguientes semanas. Acá tenemos a Palmieri sobre Vergara sobre Galilei. ¿Quiénes son estos personajes? Galilei ya lo conocemos, el Galileo Galilei, un sabio del Renacimiento italiano, en el norte de Italia, profundamente religioso él, y amigado con poderes económicos, políticos y religiosos de la época, que de alguna forma, junto con colegas, revoluciona nuestro conocimiento sobre el mundo. Vergara es un profesor italiano, un contemporáneo del siglo XX-XXI, estudioso innegable de la vida y obra de Galilei, de los máximos expertos mundiales, trabaja en Bolonia, en la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia, y escribe este libro, Galileo Galilei sobre el movimiento, una reconstrucción de 50 años de experimentos y descubrimientos, un libro muy famoso y muy bueno, muy recomendable, se lo recomiendo. Palmieri es un físico ítalo-estadounidense, historiador de la ciencia, epistemólogo, que también ha trabajado ampliamente sobre Galileo, y él escribe en este pequeño texto una reseña crítica sobre el libro de Vergara. En la reseña crítica aparece mucho más, en breves párrafos, mucho más de lo que nosotros soñamos y discutimos usualmente en una licenciatura o un profesor de física sobre Galileo. Galileo es una de las figuras más maltratadas y simplificadas en cualquier carrera de física que se precie, se lo presenta de manera marketada y estereotipada, como el hacedor incansable que trepaba a la torre de Pisa y tiraba bolas de diferentes materiales desde arriba para descubrir de alguna forma la gravedad y formular la ley de caída libre modelada sobre sus experimentos. Bueno, aquí se habla de manera bastante compleja, de que el tema es mucho más intrincado y sofisticado que eso. Interesantemente, Palmieri está en las antípodas ideológicas de Vergara, relativiza la importancia de los experimentos y de las fabricaciones y de los instrumentos galileanos, pero dice en el último párrafo que el libro de Vergara le parece sumamente sugerente y le hace repensar sobre sus propias concepciones de Galileo. De alguna forma, este libro, al ser tan cuidadoso, tan documentado, tan fundamentado, lo lleva a pensar que quizás los instrumentos y experimentos galileanos a lo largo de 50 años tuvieron bastante que ver en la construcción de su sistema de mundo, más de lo que él pensaba en general, que él pensaba que más el trabajo de Galileo era un trabajo filosófico y argumentativo y a través de los experimentos mentales. Básicamente en este texto, que se los dejo para compartir, aparece tirado abajo todos los lugares comunes de que Galileo hizo esto, lo otro y más allá, todas las cosas que hemos aprendido en licenciatura y profesorado clásicos de física, complejizando al personaje bastante. Es este tipo de aproximación la que estoy tratando de caracterizar en esta primera finalidad intrínseca. Saber un poco de epistemología, las ideas clave más centrales, más interesantes, más importantes, más fructíferas, más potentes, que nos permitan incidir sobre episodios históricos famosos o sobre la construcción de la ciencia para entender en profundidad las formas de explicar de la ciencia y por tanto sus alcances y límites. Para ello, entonces, ya voy sugiriendo que nos estamos valiendo de viñetas históricas, de escenarios históricos que sirven como telón de fondo para la discusión de estas sofisticadas ideas epistemológicas. Por supuesto, Galileo Galilei se presta para esto porque hay muchísimo material sobre él, se ha pensado mucho, es un personaje bajo los focos del teatro, así que muy visitado y muy reconstruido, y hay abundante bibliografía sobre él, así que cualquier episodio galileano que se precie, dado que él pensó, escribió y estudió sobre el movimiento, es un tema clásico del currículo de ciencias de primaria y secundaria, nos serviría para plantear discusiones epistemológicas bastante sofisticadas en estos niveles educativos. La segunda finalidad la podemos llamar instrumental. Tiene que ver con usar la epistemología como instrumento, como herramienta, bajarla de su pedestal de supremacía como reflexión metateórica y usarla de manera más restrictiva y más modesta, más humilde, como una mera herramienta, instrumento, como un trampolín para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las ideas científicas. Quiere decir, entender de manera epistemológica, y auxiliados también por la historia y sociología de la ciencia, los procesos complicados de ontogenia del conocimiento físico, científico en general. Los procesos delicados que tienen lugar en una persona que parte de ideas de sentido común, ideas socialmente establecidas, ideas culturales, ideas heredadas, y que intenta ver el mundo con ideas físicas propias de la comunidad de física
actual o de siglos pasados. Esa transformación de las ideas es costosa, es complicada, es difícil, y puede estar auxiliada con la mirada histórico-epistemológica, a través de entender cómo esas ideas se desarrollaron a lo largo de la historia de la ciencia en la humanidad, o sea, la filogenia de esas ideas, y a través de entender los grandes obstáculos epistemológicos que tuvieron que ser sobrepasados, saltados, para llegar a ideas muy sofisticadas. Entonces acá, la epistemología se transforma en unas herramientas más privilegiadas para el famoso cambio conceptual, para la idea de ayudar a los chicos y chicas a comprensiones más profundas y significativas de los grandes conceptos científicos, en particular de los conceptos físicos. Como dice aquí en el segundo punto de la diapo, yo hablo de transformar la boludez en genialidad, ¿no? De alguna manera irónica. Transformar las concepciones cerradas en modelos implícitos. En lugar de mirar con esta mirada punitoria, castigadora, del lápiz rojo, los errores de los chicos y chicas cuando aprenden física en primaria o secundaria, es mirarlos como otras lógicas, otras formas de pensar, otras conceptualizaciones, otras herramientas de trabajo, otras metodologías de pensamiento, de inferencia, que no son las sancionadas, las correctas desde el punto de vista físico, las que estamos tratando de enseñar, sino las que ellos traen de su contacto anterior con el mundo natural y con la sociedad y la cultura, y que son difíciles de cambiar. Entonces, en lugar de yerros, equivocaciones, por distracción, por falta de estudio, por no ponerse a hacer los ejercicios, etc., vamos a ver estos errores, estas incongruencias, estas inconsistencias de sus respuestas ante problemas físicos como verdaderas formas de pensar muy robustas, equivocadísimas desde el punto de vista físico-normativo, pero muy productivas, muy funcionales y muy queridas, muy atesoradas por ellos. Entonces, en lugar de solo castigarlas o señalarlas como concepciones erradas desde el punto de vista normativo curricular, mirarlas más como modelos implícitos de ellos a la hora de intentar entender el mundo natural. Se ha escrito muchísimo, se ha trabajado muchísimo, 2 décadas enteras o un poco más incluso, sobre las famosas ideas previas o concepciones alternativas en física y en otras ciencias naturales. La idea ahora sería moverse más a una mirada de modelos, los chicos y chicas manejan modelos físicos alternativos, y usar la epistemología para atacar. Interesantemente, podríamos hablar de un montón de ideas previas famosas en física, ¿no? La más, quizás una de las más discutidas en la literatura es la de las estaciones del año, ¿no? De la creencia muy extendida de que el invierno corresponde a que el Sol y la Tierra están más lejanos, que la órbita es elíptica con excentricidad muy alta, y que entonces la Tierra se aleja y se acerca sucesivamente en su traslación alrededor del Sol, y que el invierno corresponde a estar lejos del Sol y el verano corresponde a estar cerca. También es muy conocida y muy estudiada la idea de que en una habitación las cosas de madera o de tela están más calientes que las cosas de metal o de plástico, ¿no? Que si uno quiere refrescarse las sienes o la frente, va a apoyar la cabeza en un poste de metal, por ejemplo, en el pasamanos del colectivo, y no sobre una tela o sobre madera, que hay materiales más cálidos y más fríos. Por supuesto que eso tiene que ver, como ustedes bien saben, con la conductividad térmica, la capacidad calorífica de esos materiales, y no con el hecho de que están en distintas temperaturas, porque se supone que equilibrio termodinámico en una habitación, dado el tiempo suficiente, todo lo que está ahí dentro está a la misma temperatura, excepto los seres vivos homeostásicos, y que son endotermos, que mantienen su temperatura más elevada que la de la habitación usualmente, mediante mecanismos bastante sofisticados. Esto de que hay un montón de ideas previas nos lleva a pensar en que nadie está libre de ellas, y esto es un trabajo importante para quienes somos profesores, o vamos a ser profesores. Profesores y científicos tampoco estamos exentos de estas ideas previas, dado que son manifestaciones o epifenómenos, surgencias, puntas de iceberg, de maquinarias conceptuales y metodológicas que vienen casi de fábrica, que tienen mucho de sustento biológico puro y duro, darwiniano, son seleccionadas, que son formas de hacer y de pensar muy imbricadas en el cerebro humano y que están muy extendidas en la cultura, la sociedad de nuestra época, entonces es muy difícil luchar contra ellas. Como ejemplos tenemos primeramente Superman, ¿sí? Escrito y dibujado por 2 adultos de clase media, formados y educados, Siegel y Schuster, que evidentemente van a haber atravesado varios cursos de física en su formación. Ellos se educaron en la década del 10 y del 20 de los Estados Unidos, del siglo pasado, ¿sí? Tienen una formación entonces de una aceptable calidad, suponemos, y sin embargo, cuando formulan su personaje Superman
y le dan la posibilidad de ver en rayos X, invierten el sentido de esta visión. La visión sale de los ojos de Superman y llega al objeto que se quiere ver. Esta es la visión griega famosa de extromisión, ¿no? En la viñeta que está ahí, no sé si se alcanza a ver, Superman en su tiempo libre además es un buen hombre y ayuda a sus amigos, así que va donde Jimmy, el cadete del diario, el chepibe, el pinche del diario, a ver sus muelas, porque andaba con dolor de muelas, lo mira con sus rayos X y le dice que tiene una caries y que tiene que ir inmediatamente a su dentista. Miren que bueno, era Superman además, en su tiempo libre. Como verán en la viñeta, aunque no se ve muy bien, los rayos con que él va a ver la muela de Jimmy salen de los ojos de Superman. Por supuesto que uno podría crear un superhéroe un poquito más físicamente correcto, en el sentido de que a lo mejor hay ojos, como los de Superman, que podrían ver en el rango de rayos X, ¿sí? Ampliando el espectro electromagnético visible para este bicho, para este ser, podría ver en el rango de rayos X. Pero entonces lo que estaríamos viendo en esa viñeta físicamente correcta es que los objetos que emanan rayos X, que son muy pocos por cierto, ¿sí? Serían visibles para Superman. Así como algunas especies animales ven el rango de infrarrojo, ultravioleta, fuera del espectro visible para el humano, bueno, sería imaginar eso súper ampliado a otras longitudes de onda extremadamente diferentes a la luz visible en las que pudiera ver este Superman. Aquí lo que hay puesto en juego es un modelo griego clásico, donde la visión, por supuesto, tiene que ver con la luz, el ojo y el objeto, pero que se inicia en el ojo hacia el objeto. Es la visión que se llama de extromisión. Por si queda alguna duda de que nadie está exento y que nadie puede tirar la primera piedra conceptual, acá tenemos al mismísimo Newton. Newton también tenía ideas previas. En su largo pasaje de esa mecánica post-aristotélica del ímpetu, reformada por Galileo y otros personajes de la época, hacia lo que va a ser su nueva mecánica, y inaugurar 2 siglos de producción de mecánica clásica superpotentes, hay ideas que va conservando y va acomodando, ¿sí? Ideas que hoy diríamos que son profundamente incorrectas, pero que él todavía conserva, aunque intenta reacomodar su marco y dar nuevo sentido. Una de ellas es lo que se llama la fuerza íncita, vis incita o vis incita, que aparece ahí en el par. ¿Sí? Newton retoma esta idea de la escuela del ímpetus, las formulaciones romanas y después islámicas y medievales, cristianas, y la intenta acomodar a su marco, transformándola en la fuerza de inercia. Ahí Bernard Cohen, que fue un físico y epistemólogo muy famoso estadounidense de posguerra, en el famoso Cambridge Companion to Newton, que es la obra máxima, el opus magnum sobre Newton que hay en el planeta, se pregunta, ¿no? No sabemos del todo por qué Newton insiste con esta fuerza, y al final hipotetiza. Quizás solamente está transformando la famosa fuerza íncita en una fuerza de diferente calidad, la fuerza de inercia. Hoy diríamos que inercia no es ninguna fuerza y que no hace falta usar la palabra fuerza, pero él de alguna forma la conceptualizaba de esa manera, en una transición suave y larga, difícil, entre las ideas medievales y renacentistas y lo que sería después la época clásica, en los siglos XVIII y XIX, el gran desarrollo de la mecánica newtoniana, muerto ya Newton. La última finalidad, la vamos a llamar cultural, tiene que ver con entender que hay una imagen de ciencia, y vamos a llamarla imagen de ciencia y de científico, muy extendida socialmente, que es negativa, que tiene tintes y toques, matices negativos, que ni sirven para que la población general participe de la ciencia de una manera más solvente, menos superficial, menos alienada y menos manipulada, ni para atraer a los jóvenes a la participación en la ciencia. Entonces, está ya muy estudiado, y esto va a ser objeto de algún teórico práctico pronto, que la mayor parte de la población del planeta tiene una imagen bajo sospecha de la ciencia, cree que efectivamente es importante, es interesante, es potente, y ha transformado nuestra forma de existir y vivir en el mundo, pero que es una empresa compleja, difícil, enigmática, a veces peligrosa y reflexiva, llevada adelante por personas de dudosa calaña, un poco locos, un poco maniáticos, un poco ególatras, y que además se muestra bastante cerrada a nuestra participación, que es solo para pocos, para inteligentes, para elegidos, y en general no es una cosa de todos los días
es la que podemos participar. Esta imagen tan extendida, evidentemente, es un escollo para el aprendizaje de las ciencias naturales y para la participación en las ciencias naturales, y subsidiariamente, obviamente, para proseguir estudios superiores en ciencias naturales, para captar matrícula, para generar que chicos y chicas quieran seguir carreras de ciencia y tecnología. Entonces, la finalidad cultural está apuntando a un lavado de cara de la ciencia, a mostrarla bajo nuevos colores, de una manera mucho más amigable, mucho más simpática, mucho más humana, humanizada, humanista, que permita estos objetivos ambiciosos de los cuales hablaba al inicio del teórico, en este gran cambio curricular de la década del 90 del siglo pasado. Entonces, operar sobre lo que culturalmente se cree acerca de la ciencia y los científicos pretende o apunta a fomentar mayor participación del público general, de las personas, de la ciudadanía, en la empresa científica, y como pone ahí en la diapositiva, hablo de diversa participación, ¿sí? Una diversidad de participaciones, porque no solo queremos que el sistema se mantenga funcionando y cada tanto alguien quiera seguir ciencia y tecnología como una profesión y como una elección de vida, sino también queremos participación en todos los niveles y en todas las calidades. Participación para evaluar, participación para opinar, participación para tomar decisiones, participación para financiar, para legislar, y también el disfrute del conocimiento científico como parte de la cultura humana, apropiarse de un patrimonio cultural y, por ende, participar o consumir de la buena divulgación científica, publicación de la ciencia, prensa científica, etc. Entonces, esta finalidad es muy ambiciosa, pretende un cambio de chip importante, y es además prácticamente contracorriente, ¿sí? Antientrópica, yendo en contra del gradiente. La idea es que, a pesar de que está muy extendida una forma de conceptualizar la ciencia y ver la empresa científica, que pone bajo sospecha esto y señala a los científicos como seres extraños, en todas partes los chicos y chicas van a ver esta imagen muy extendida, y en el núcleo de la escuela, en el pequeño espacio reducido de la escuela en el que van a ver ciencias naturales, luchar contra esa imagen y mostrar una imagen mucho más participativa, mucho más democrática, mucho más emancipadora. Es solo subsidiariamente que también queremos captar adeptos, quiere decir, encontrar generación de relevo, jóvenes que quieran incorporarse a empresas científico-tecnológicas. Eso se da por añadidura y como un subproducto deseable e interesante de haber hecho este trabajo profundo, importante sobre las imágenes de ciencia y de científico. Entonces, más importante es conseguir que la gente salga de la educación obligatoria equipada con una imagen de ciencia y de científico de carácter profundamente democrático e inclusivo, en el que todo el mundo pueda ser partícipe de esa empresa, esa actividad, y ella derrame sus logros, sus virtudes, sus productos sobre todo el mundo sin distinción. Eso exige trabajar fuertemente sobre representaciones sociales, sobre lo que en la sociedad en su conjunto se piensa sobre la ciencia y su lugar en el mundo de hoy. En esta diapo les muestro un resultado empírico de investigación empírica en didáctica de las ciencias naturales. Lo llevó adelante un equipo de maestras y maestros uruguayos, el de cual yo participé. El equipo estaba conformado por maestros de aula en actividad, algunos con más experiencia y otros menos, maestros de educación infantil y primaria, que estaban en un grupo de trabajo, en una comunidad de aprendizaje, como se llama técnicamente, aprendiendo a investigar en didáctica, aprendiendo a hacer investigación didáctica para la mejora de sus prácticas, ¿sí? Durante 5 años investigamos las aulas de inicial y primaria en Uruguay, en varios de los departamentos, e investigamos fuertemente esta cuestión de las imágenes de ciencia y científico. Lo que ven acá es el resultado de la famosa consigna de dibújame a tu científico, que vamos a trabajar extensivamente en clase teórico-práctica. Tiene que ver con elicitar concepciones de ciencia y de científico en distintas poblaciones a través de hacer dibujar y de escribir textos relacionados con esos dibujos. El dibujo de este chico, que era un varón de segundo grado de primaria de Montevideo, es lo que ustedes ven delante. El personaje clásico de gafas gruesas y pelo revoltoso con su bata blanca, su guardapolvo blanco, junto a una mesa de laboratorio con un montón de frascos de líquidos conectados por mangueras. En algún caso se ven signos como de veneno o de peligro.
Lo que se ve acá es muy estereotipado y muy clásico, es la imagen muy extendida del científico que vamos a trabajar en clase y que se repite en un montón de medios masivos de comunicación y de formas culturales o géneros culturales, como el cine, la novela o el cómic. Cuando este chico nos dibuja a este científico, le preguntamos, en una unidad didáctica en la que estamos tratando de cambiar las imágenes de ciencia y científico y fomentar unas imágenes más democráticas e inclusivas, si él creía que los científicos trabajaban solos. Por supuesto que arrinconada sobre la obviedad de la pregunta, que es una pregunta retórica y cuasi tautológica, el chico dijo, no, debe haber otros científicos también ahí. Entonces le devolvimos el dibujo, le pedimos que dibujara un segundo científico, y como ven, vuelve a reiterar el mismo dibujo adelante, atrás, ¿sí? Como en pequeño, una idea de un científico telescópico, ¿no? Una segunda copia, empequeñecida del primero, más lejos, mismo estilo, este es calvo, no tiene el pelo revuelto, sino que es calvo, es varón, es cincuentón, es anteojudo, tiene el guardapolvo blanco y tiene su laboratorio batisecreto con líquidos que explotan. Las referencias a los dibujos animados son obvias, ¿no? Es transparente que esto es lo mismo que vemos muchísimo en los dibujos animados. Lo que se ve es que ellos piensan que efectivamente hay más de un científico que comparten las instalaciones, pero que la interacción es mínima, que esto es una empresa individual absolutamente. Lo que vamos a trabajar en clase también, mucho más difícil de lo que estoy diciendo ahora, mucho más sofisticado, mucho más elaborado, es la ausencia no solo de otros científicos en la interacción, sino de todos los demás que sostienen la labor de este científico. Desde los ayudantes de laboratorio, los técnicos, los tesistas, los fabricantes de los instrumentos, los financiadores, los evaluadores, las personas que sostienen el edificio, etcétera, etcétera. Así, toda la red de personajes que hacen la ciencia posible y que por supuesto están desaparecidos de los textos canónicos de historia de la ciencia. No se dice quiénes eran todas esas personas, en el caso de los grandes científicos varones, recordados en los libros como Faraday o Maxwell o Newton o Einstein o quien fuera. Entonces la idea es incidir sobre este tipo de representaciones y mostrar imágenes mucho más valederas, mucho más humanistas de ciencia y de científico para conseguir una alfabetización más democrática. Por último, vamos a hablar de una finalidad democrática, que para mí no sería separada de las tres anteriores, sino un producto de una convergencia feliz y afortunada entre las otras tres finalidades. Quiere decir que la línea directora o el norte hacia el cual apuntamos en este gran viraje del currículo de fines del siglo pasado, de la década del 90 del siglo pasado, tiene que ver con hacer del currículo de ciencias una contribución humilde pero contundente a la formación cultural de las personas, una formación humanista y cultural de las personas, que habilitaría a la vida en sociedad y a la vida democrática, a la participación democrática. Entonces, la idea es que ahora las ciencias naturales y la reflexión metateórica, la reflexión sobre las ciencias naturales que vamos a incluir en el currículo, en el espacio curricular, habiliten a estos chicos y chicas para cuando ejerzan ciudadanía, se incluyan a la sociedad como ciudadanos de pleno derecho, una visión profundamente crítica de la empresa científica, y como dijimos en la primera clase, y se reiterará en los teórico-prácticos, no por ello desestimando el lugar central de la ciencia y la tecnología en la configuración de la sociedad occidental, ni poniendo en duda sus modos de hacer, fundamentados, argumentados, cuidadosos y minuciosos, colectivos y apoyados, pero sí mostrando que es una empresa compleja, no carente de vueltas atrás, de meandros, de divergencias, de complejidades, y por qué no, de minusvalías, de chanchullos, de pequeñeces y de miseria. Entonces, esa es la idea de una visión crítica balanceada entre los logros impresionantes de la ciencia, como una forma de apropiarse del mundo y vivir en él sumamente potente, que ha cambiado el curso de la humanidad, pero al mismo tiempo como una actividad profundamente humana que no está exenta de nada de lo humano. Tiene todo lo humano en pequeño ayer. También vamos a crear la participación activa de los chicos y chicas en todos los estamentos, en todas las dimensiones de las que hablé antes, la participación comprometida y responsable y apoyada y fundamentada y con argumentos en el curso de la ciencia. También vamos a crear la toma de decisiones informadas, que los chicos y chicas sean capaces de decidir en su vida adulta en un montón de temáticas científico-tecnológicas como la educación, la salud, la alimentación, la reproducción, la vida familiar, la sexualidad, la basura, la energía, el desarrollo agropecuario, etcétera, etcétera, con decisiones que tengan fundamentos científico-tecnológicos. Después serán decisiones complejas, matizadas por la cultura, por la sociedad, por la ética, la moral, la religión, otras consideraciones, pero que tengan un fuerte fundamento científico-tecnológico, no distorsivo, ni simplista, ni manipulado.
Y por supuesto también vamos a querer habilitar a la ciudadanía para la evaluación crítica externa de la ciencia. Necesitamos que la ciencia sea controlada desde fuera, ¿sí?, por todos los demás que no son los científicos, para plantear las líneas prioritarias, financiar, vigilar la calidad de las investigaciones, de alguna forma apantallar los errores y equivocaciones que pueda tener, vigilar la calidad de lo que se dice, asegurarse de que lo que se publica y se da a conocer esté hecho lo mejor posible, con la mayor cantidad de garantías satisfechas, y por último con ello también tomar decisiones acerca del futuro de la ciencia y tecnología, hacia dónde tenemos que encaminar nuestros esfuerzos, hacia dónde poner los dineros, hacia dónde poner el énfasis del Estado, etcétera, etcétera. Nace aquí en esta idea de una finalidad más democrática, participativa, emancipatoria de las ciencias naturales escolares, el uso de la idea de stakeholders, de partes interesadas, ¿no?, que es una idea que proviene más del campo de la comprensión pública de la ciencia, o de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y que la podemos incorporar al campo de la enseñanza de la ciencia, la didáctica de las ciencias naturales, como una idea muy potente para trabajar. La idea de que en cualquier cuestión que atañe a la ciencia y tecnología hay muchas partes interesadas, stakeholders en inglés, que tienen que participar convergentemente y de manera más o menos consensuada, llegando a consensos, aunque sea temporarios, para operar sobre cuestiones científico-tecnológicas socialmente relevantes. Entonces, si va a haber muchos grupos de participación, muchas fuerzas vivas, muchos actores, muchas partes interesadas, todas ellas deben contar con un conocimiento científico-tecnológico suficientemente bueno, robusto, claro, fundamentado, actualizado, para que esa participación no se vea achicada o detenida por falta de conocimiento, ¿sí?, por falta de información valedera de carácter científico o tecnológico. En este sentido, y aquí terminaríamos esta segunda lección, esta segunda clase teórica, vamos a trabajar a lo largo del curso con cine de ficción, de buena calidad. Vamos a explicar a lo largo del curso por qué el cine es un recurso sumamente potente para enseñar ciencias naturales y para hacer la reflexión epistemológica de segundo orden, de método científica de ciencias naturales. Y acá entonces les recomiendo refrescar la vista de Dallas Buyers Club, si no la vieron, verla por primera vez, y los que ya la vieron, hacer una rápida revisión de la película. Es una película bien interesante, basada en un personaje real, este cowboy, sí, protagonizado por Matthew McConaughey, que fue de los primeros pacientes de HIV en Estados Unidos, cuando se identifica el virus y se da diagnóstico terminal y de muerte a los pacientes con SIDA, él decide tomar la rienda de su tratamiento, se da cuenta que la acidobudina era muy tóxica, que no estaba haciendo bien, busca caminos alternativos y encuentra, bueno, otras drogas en México, además de un médico estadounidense al que le habían quitado la licencia por experimentar con pacientes, que había migrado a México, descubre ahí otras drogas que muestran más efectividad y menos toxicidad, y se decide a contrabandear con ellas para hacer dinero. En el camino de la película, si se acuerdan, se transforma de solo un contrabandista que quiere hacer dinero en una persona realmente comprometida con la cuestión, un activista político importante que incluso se enfrenta a los poderes de turno para lograr la democratización de los tratamientos y la humanización de los procesos de prueba y de protocolo de tratamientos experimentales en esa época que no lo sabía casi. Bueno, acá estaríamos hablando de poder pensar en asuntos de esta densidad y complejidad con una mirada científico-tecnológica de calidad que pueda ser combinada con elementos de otras miradas, filosóficas, políticas, económicas, lingüísticas, ideológicas, partidarias, culturales, de género, religiosas, morales, etc. Lo que se ve acá, en todo caso, es un tipo de decisión sobre la investigación biomédica y la vida, salud y bienestar de los pacientes que se repite cada vez con más frecuencia y que ahora vemos totalmente activa y vuelta a presentarse en la pandemia de la COVID-19. La idea de interacción entre diferentes stakeholders, como el lobby médico, las empresas farmacéuticas, el poder político de turno, los enfermos,
sus familiares, los defensores de los derechos humanos, activistas de distintos colectivos, etc. Aquí hay contenido científico tecnológico puro y duro que tiene que ver con la parte biomédica estricta y un montón de contenidos más que necesitan una mirada metateórica interesante e importante, en la que se vea todos los componentes delicadamente balanceados en cualquier decisión científico-tecnológica, mediados por fuerzas políticas, culturales, económicas, de todo estilo. Básicamente, entonces, la clase de hoy estaba dirigida a justificar la importancia de aprender epistemología en las ciencias naturales y se vuelve sobre nuestro propio curso, sobre la epistemología de la física como materia del profesorado de licenciatura, porque de alguna forma nos da argumentos que vamos a seguir profundizando sobre la necesidad de incluir una epistemología obligatoria en la carrera de profesorado y optativa en la carrera de licenciatura. ¿Cuáles serían los valores asociados a reflexionar epistemológicamente o metateóricamente de manera más general sobre qué es la ciencia y con qué se come en el espacio formativo de profesorado y la licenciatura? Continuaremos con ello en las siguientes clases.